Aquí está con nosotros el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, y a este senador le tengo tanta confianza que le puedo preguntar hartas cosas. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, Hola, Juan Manuel. Paola, gusto saludarles. Senador, solamente me gustaría su opinión, un hombre que tiene experiencia y olfato político respecto de esta controversia que se generó primero con Francisco Vidal y ahora con Laura Albornoz. Respecto de Francisco Vidal, ¿usted cómo entendió esa renuncia? Que ni siquiera al gobierno pareció haberle caído muy bien. Fue sorpresiva, pero tengo la impresión que Vidal, como había emitido opiniones ya bastante críticas respecto a Kast, no era conveniente ni prudente que se mantuviera en el cargo, dado que es el presidente del medio de prensa del canal del Estado. Entonces, parecía un poquito exagerado que emitiera opiniones en un medio digital muy política, él es político, pero como tenía una función muy precisa en el canal nacional, obviamente era contraproducente. Yo entiendo así su renuncia, no conozco los detalles. Ya. En el caso de Albornoz, déjeme decirle que ella tuvo la delicadeza hoy de llamarme al mediodía y enviarme los detalles jurídicos de su contrato y de todo su vínculo con ENAF, cosa que yo tenía la noción pero no conocía el detalle, y ahí era para simplemente informar. Es una dieta por sesión, una vez al mes, una vez a la semana, a veces puede ser más o puede ser menos, y no está regida por el régimen de los funcionarios públicos. Entonces, eso que es bueno aclararlo, a mí me lo aclaró, ella cuando me envió esta nota más precisa de su alcance de vínculo. Yo creo que en ese plano me hago la idea de que Kast está un poquito ansioso, disparando para muchos lados, y parece que se equivocó con algún loco, porque no tendría ella el impedimento de tener un cumplimiento de jornada o de horario, ni menos de un vínculo que el estatuto administrativo y que la Contraloría supervise para este efecto, a no ser que haya una falta al rol de director más directamente en su función. Entonces, parece que está un poquito forzada la opinión de Kast, tan descalificadora respecto a los dos personeros. A los dos les tengo mucho respeto. Uno se fue, y la otra, que es vocera de campaña, Laura Albornoz, me parece que está dando sus argumentos bastante plausibles, además de su situación contractual, que es distinta a la de un funcionario público habitual. Ya. Senador, yo comparto con usted, y de hecho lo aclaramos un poquito antes de que usted se conectara, que ella no tiene la calidad de funcionario público. Incluso acá tengo a la vista la ley 21.025 que aclara ese punto, y descartamos también la existencia de un vínculo laboral. Y yo, por supuesto, que no soy vocera de Kast, ni mucho menos, pero más bien yo entiendo la crítica, más allá de que de descartar de plano, digamos, la idoneidad de Laura para ejercer ese cargo. Pero yo entiendo que la crítica más bien no tiene que ver con la cota legal, sino con la pertinencia política de que una persona esté cumpliendo esas dos funciones. No con... bueno, y si es que el candidato lo dijo desde el punto de vista legal, claramente se equivoca. Pero ¿no le parece que hay un punto, al menos desde el punto de vista de la estética, digamos? Mire, siendo bien riguroso, yo creo que no, en cuanto a que incluso si fuera funcionaria pública e hiciera sus actividades de comando fuera de horario, sin usar recursos públicos, sin tener ningún tipo de restricción que dice la norma de la Contraloría, tampoco estaría dentro de una causalidad de cesación en el cargo si fuera así, fuera de los horarios habituales para un funcionario público. Entonces, en el caso de ella, eso es más lejano todavía. Por eso que me parece tan extemporáneo que el candidato la acuse con tanta supuesta flagrancia, sin saber los detalles de cómo es el vínculo que tiene con una empresa autónoma del Estado y bajo esas condiciones. Yo creo que se sobregiró el candidato, me parece a mí, más allá de la cosa estética o no, alguien podría decir algo, pero yo creo que en su mérito Albornoz está ejerciendo su rol sin incompatibilidad con su cargo. Ya, ahora, déjeme llevarlo ahora a los otros temas que están en la discusión. Ya vamos a ir a eutanasia, que es un tema sobre el cual me interesa mucho conversar con ustedes, senador, pero tuvimos también en estos días, y particularmente hoy, la discusión respecto del voto obligatorio con multa, y con esta especie de rebelión que vimos por parte de algunos diputados oficialistas, incluso a pesar de que hubo un llamado del propio presidente Gabriel Boric. ¿Usted cómo está mirando esta discusión? Y déjeme partir preguntándole cuál es la opinión que tiene usted respecto del proyecto tal cual pasó al Senado desde la Cámara. No, el proyecto quedó sin el corazón.
¿ya? Quedó sin lo medular, que es justamente darle fuerza a una multa que haga obligatorio el voto, como dice la Constitución. Eso es lo que quedó fuera y lo que se va a reponer ahora, porque era bien ridículo declarar voto voluntario, que lo tenemos hace 2 años, pero en la práctica ahora quedando sin multa, porque las multas se han asociado después a otras leyes que para cada elección le colocan tramos o rangos de multa. Pero déjeme decir una cosa peor. Yo he tenido la oportunidad de conversar con el presidente de la Asociación de Jueces de Policía Local, que son los que deben implementar las sanciones de las elecciones habitualmente por no sufragar. Y me decía algo en la Comisión de Transporte el otro día, delante de varios senadores más: no hay ejemplo de alguien sancionado por no ir a votar en estos últimos 2 años. Cosa que a mí me sorprendió, casi me caí sentado. Y me lo dijo con toda propiedad a nombre de la Asociación de Jueces de Policía Local, y creo que esto hay que investigarlo, porque en la práctica parece que toda la burocracia, toda la sobrecarga, todos los miles de problemas que tienen los jueces de policía local, que son los de cada municipio, no dan abasto o no se ha podido llegar a perseguir realmente a los electores que no van a votar. A mí eso me parece mucho peor todavía que fijar un rango de multa que ahora ya se propuso que era entre 0,5 a 1,5 UTM, en fin, eso es lo que está ahora ya en la indicación del gobierno, pero que esto sea letra muerta, como ha sido, según me explicaba a mí este juez, me parece mucho más grave, porque se va dando una costumbre entonces de que la gente que no ha ido a votar desde el año 2023 hasta ahora, que es voto obligatorio y no le pasa nada, obviamente es el peor precedente lejos por sobre el tramo o monto de la multa que se pueda fijar por ley. Usted tiene toda la razón, y yo creo que lo hemos hablado en algún momento en estos micrófonos, Juan Manuel, sobre la incapacidad completa que tiene el Estado para empezar a hacer multas en este caso. O sea, es completamente imposible, porque además son tantas las personas, uno podría ir a multar a 1 o 2, pero ¿cómo los vamos a elegir? ¿En una tómbola? ¿A quién vamos a elegir si es que en el fondo hay varias decenas de miles de personas en una situación como esa? El tema, senador, es que salvo el que sabe que no lo multaron y dice, hoy parece que esa fe, el hecho de que exista multa igual actúa como un factor que, digamos, impide a las personas a salir a votar. Lo que no se entiende es que haya tanto diputado de gobierno que se excusa diciendo que son detractores del voto obligatorio desde siempre, porque parecen olvidar que ellos juraron, digamos, hacer cumplir la Constitución y las leyes. Exacto, y no cumplir. Una vez que cuando uno vota, puede votar en conciencia, pero cuando lo que tiene que hacer es votar para dar cumplimiento a la Constitución y las leyes, que el diputado Winter sea un objetor del voto obligatorio desde que nació, la verdad es que da lo mismo. Parece nadie les ha manifestado, les ha explicado el alcance del juramento que hacen al momento de tomar el cargo. O sea, y peor aún, este cambio viene del 2023, o sea, es del actual gobierno de izquierda, gobierno que hemos apoyado. Ellos mismos han declarado esto una y otra vez. Entonces, ¿de qué declaratoria a último minuto de decir de que pobrecito, que no, que dejémoslo? No, yo creo que es un grave error. Por suerte el padrón está cerrado, ¿eh? Lo digo por suerte, porque ya no hay nada que impida que los extranjeros voten. Hay más de 800.000 que están en el padrón electoral para noviembre, y van a tener no solo el derecho, van a tener el deber de votar. Y la multa que se va a fijar ahora en el Senado va a ser universal también para esta elección. Me refiero para todos, chilenos o extranjeros con derecho a voto en noviembre y en diciembre. Déjeme preguntarle, independientemente de cómo finalmente quede todo esto, yo aventuro cuál puede ser una respuesta, pero probablemente va a definir muy bien también la mirada ética que usted está teniendo respecto a este debate. ¿Usted es de los que cree que el voto obligatorio con multa pueden jugarle en contra al oficialismo hoy? O sea, yo creo que se ha dado una paradoja política, que es que el expresidente Piñera, recordaremos todo el llamado que hizo en Cúcuta años atrás cuando era gobernante. Después la izquierda tuvo una posición muy complaciente, diría yo, con el mundo de los extranjeros migrantes, casi excesivamente en algunos sectores, como el Frente Amplio y el Partido Comunista, a mi juicio. Y después, con los cálculos ya en la mano, de cómo votan los venezolanos, los colombianos, los peruanos, resulta que terminan apoyando más a la derecha, en la práctica. Eso es lo que dice la encuesta, yo creo que es cierto eso. Entonces, de ahí
viene un tobogán de escaramuzas. Todo lo que se ha visto en estos últimos meses han sido escaramuzas de todos lados para o frenar o pavimentar o buscar algún artilugio que evite el voto obligatorio, que a mí me parece bien ridículo a esta altura atravesarse la línea del tren, como que la ciudadanía fuera ignorante de los efectos de las cosas, y poco menos que en un acto de buenismo decir, no, dejemos esto como voluntario, o si hay una multa, que la multa sea chiquitita, que no toque a nadie. Oiga, si la multa es para la gente que no cumple la ley, si esto no es broma. No es que hay que rebajar y rebajar porque le van a quitar el salario mínimo a alguien, no. Si la gente se ahorra todos esos problemas y va a votar, porque tenemos voto obligatorio, y en buena hora que se repuso el voto obligatorio que permite que la inmensa mayoría de verdad concurra a un acto cívico, como es elegir parlamentario o gobernante. O sea, yo tengo esa doctrina, ¿eh? Puedo yo estar asincrónico con otros, pero esta es mi posición y es la que sigo sosteniendo. Sí, el tema, senador, Ahora, es que más allá, como algo. decíamos al principio, más allá de su posición, que yo Déjeme decirle algo, sí, pero es la ley y es como quedó hecho. Sí, hay que el mandato está hecho a que la ley diga cuál es la sanción y quiénes serían las personas que podrían eximirse. Eso es todo. No, y déjeme decirle algo, como a veces se enreda la conversación, en el caso de los extranjeros, sí creo que para adelante, esa es la reforma constitucional que se ingresó hoy, para adelante hay que tener un criterio para decir en qué circunstancias votan los extranjeros, porque los chilenos que viven en Perú, en Colombia o en Venezuela actualmente, y le doy esos 3 países que son los que tienen más inmigrantes acá, a la inversa, no pueden votar por presidente en esos países, no pueden, votan solo en elecciones regionales. Entonces hay que buscar aquí un punto de equilibrio, porque tampoco sería lógico que nosotros diéramos todas las facilidades para que voten los extranjeros para presidente de Chile, por ejemplo, y los nuestros en esos países no lo puedan hacer, que es lo que sucede hoy. De hecho, la mayoría de los países del mundo, los extranjeros residentes votan en las elecciones que allá se llaman en nuestras partes subnacionales, o elecciones regionales o locales, de toda especie, pero no para la elección presidencial, por ejemplo. Entonces, hay casos y casos, y creo que eso es bueno que se deje normado, y por eso se ingresó esta reforma constitucional, que no es para esta elección, ojo con eso. No, Es claro. para noviembre. Es de más largo aliento, porque ahora para noviembre votan todos y multa para todos. Eso es lo que está planificado y eso es lo que debería suceder. Ya, que eso es una buena precisión por si alguien se queda con la duda. La Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto de ley de eutanasia. Este es un debate que viene hace mucho tiempo en el Congreso y de hecho ya hemos visto que el senador Gaona hizo una reserva de constitucionalidad respecto a este proyecto. ¿Usted qué viabilidad ve en la discusión, al menos en este ejercicio parlamentario, con el actual Congreso? Mire, yo la veo con optimismo, expectativa, ¿sabe por qué? Porque, mire, el país ha evolucionado. Nosotros hace 10 años atrás, yo era diputado, hablar de eutanasia era casi un sacrilegio, era como un poco menos que andar ofreciendo el suicidio a la gente que quisiera, por la vía médica, por la vía de alguna razón a esgrimir, supuestamente. Una especie de menú a la carta a la gente que quisiera quitar esa vida. Bueno, hoy día ya esto se ha ido socializando, se ha ido Tenemos ahí una dificultad, se nos está cortando un poquito la transmisión. A ver si logramos recuperar la comunicación vía telefónica con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Ahí lo recuperamos. Ya, le digo que hoy día se visibiliza mucha gente y casos de personas con enfermedades incurables, intratables, que están desahuciados y que quieren de algún modo definir sus últimos días. ¿Cómo pasar esos últimos días? Y la asistencia que va a tener en esos últimos días. Hoy día, ¿cuánta gente en las conversaciones familiares nos dice, mire, yo, si me pasa esto, no quiero que me hagan esto, otro? Si ustedes ven que yo ya perdí la conciencia, por favor, déjenme hasta aquí. O si ustedes están en esta posición porque ustedes tienen una doctrina, religión o lo que sea, respeten la mía, porque yo pienso de esta otra manera. Eso se conversa todos los días ahora. Entonces, esta ley viene a ofrecer una alternativa, no viene a entregar una imposición. ¿La alternativa cuál es? Que la gente que tiene una enfermedad intratable, incurable, y que están ahí los casos médicos, Susana Moreira, que nos acompañó hoy día en la Comisión de Salud en la mañana, que tiene una enfermedad autoinmune muscular irreversible, o Paula Díaz, que también sufrió un mal neurológico años atrás, o otros casos que han salido en la prensa, bueno, tienen derecho. Y por eso creo que este paso, espero yo, se replique en la sala del Senado. Eso se va a dar seguramente en las próximas semanas.
ahí nos vamos a hacer una conciencia clara del punto. Hay 8 requisitos para que la gente postule a esto, que incluye desde la nacionalidad chilena o la residencia por 1 año, ser mayor de edad, tener un diagnóstico hecho por 2 médicos especialistas del carácter irreversible de la enfermedad, someterse a un peritaje psiquiátrico para evaluar que no haya efectos de drogas, para que no haya una enfermedad depresiva, someterse a un comité de ética que permite evaluar con la familia también los intereses, pasar por una definición que incluso 3 veces tiene la persona para arrepentirse, porque la gente cambia de opinión también. 3 veces para arrepentirse. Tener un ministro de fe que avale esto y tener 2 testigos. Y además, otorgar objeción de conciencia a los médicos o personal de salud que se nieguen a ofrecerlo por razones doctrinarias, religiosas. Bueno, todo eso está recogido en este proyecto de ley. O sea, tiene muchas barreras de contención para evitar lo que hablábamos antes, que era este chip libre, por decirlo así, de buscar el suicidio asistido. Entonces yo creo que hay muchos elementos bien planteados y por eso me da más esperanza que la sala del Senado pueda aprobar la idea legislar y después veremos los detalles de las indicaciones que están planteadas por el gobierno. ¿Qué actores han sido escuchados en esta conversación, en este debate? Mire, desde el cardenal Chovalí, que estuvo la semana pasada, hasta los casos de personas que están hoy vivas, pero con enfermedades incurables que piden eutanasia públicamente, formalmente, de todos, de profesores, académicos, médicos, en fin, un abanico enorme de gente de todos los pensamientos, pero al final hay que resolver, ¿no es cierto? Y por eso era la hora de votar la idea de legislar, que es lo que se hizo hoy día, y me alegro del resultado de la votación. Y espero que esto no sea la frontera ideológica clásica de izquierda y derecha. Ya, déjeme preguntarle. No creo, se lo digo sinceramente. Ya. No creo que termine siendo un bloque de izquierda contra bloques de derecha. Ahora, es lo que yo converso, lo que hablo en el Senado. En un año electoral uno podría pensar que está un poco contaminado con eso, aunque paradojalmente este debe ser de las primeras elecciones en mucho tiempo en que los llamados temas valóricos o temas de derechos ciudadanos, como prefiera cada quien denominarlo, han estado bien ausentes, casi exprofeso. Sí. Pero fíjese, a diferencia del aborto, el aborto libre sí que es más complicado, y yo creo que ahí sí que no hay posibilidad de que avance hasta otra legislatura, no la actual. Pero en cambio en incluso fíjese que hay encuestas que hablan de un 70% de simpatía ciudadana. Ojo con eso, o sea, hasta razones de esa índole van a pesar en un momento determinado, porque ya no es un tema tabú, ni es un tema en donde el vínculo iglesia-estado se invoque de alguna manera, aunque está obviamente separados los poderes, pero nos falta quien pueda colocarlos de por medio. Y así como hoy día, por ejemplo, un colega, senador, invocó sus razones religiosas para ser adversario de este proyecto, incluso llevándolo al Tribunal Constitucional, como lo anunció, yo también, por razones, entre otras también de convicción religiosa, porque yo soy católico, invoqué mis razones para estar a favor de la muerte digna, por ejemplo, además de hacerlo como médico y como parlamentario. Tengo mis razones, las dije ahí informalmente, en público, de por qué hoy día sí es pertinente tener una ley de muerte digna que permita evitar la humillación, evitar el dolor final y evitar una situación tan catastrófica como alguien que está desahuciado y solo quiere morir y hoy día se le impida poder llegar a esa situación. Muy bien, pues, senador, como siempre, un gusto poder conversar con usted. Muchísimas gracias por estar en Infinita. Chao, senador. Gracias, Paola y Juan Manuel. Un agrado, como siempre. Un agrado. Un abrazo, senador. Gracias. El senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, conversando esta tarde con nosotros en Lo que Faltaba.